límite en esta primera etapa presociológica o de estética social, sociológica, que tiene que ver con que se queda mucho en el proceso el artista, en su contexto y hasta dónde se presentó. Hay una concepción de lo social, pero es como que lo reduce mucho a la causa y efecto. Entonces, porque uno pertenecía a esa escuela, el reflejo es este tipo de obra de arte. Porque una persona se fue a hacer estudios en Italia en esa época, entonces, claro, su obra refleja ese impacto. Pero, ¿qué pasa si hay otros elementos que no estamos considerando? A eso es lo que vamos. Entonces, tiene que ver también con la historia del arte en sí. Entonces, como ven aquí en pantalla, esta ciudad italiana, Florencia, aquí pasaban muchas cosas. Entonces, acá va a empezar a cambiar un poco el método. Por eso que ya pasamos el arte en sociedad. Hay un método entonces entre la producción y la recepción, hay un público, van a ver entonces estas figuras que son los mecenas. Entonces los mecenas van a tener otro rol que no es la realeza y otro tipo de criterio también. Por eso esta es la evolución que hay dentro de la sociología del arte, de que hay una historia del arte que tal vez no se podía contar como que cambios de estilos y corrientes artísticas, sino que hay una relación, hay unos cambios en la relación entre el artista y el mundo que le rodea. Entonces, capaz que contar un poco una historia del arte desde esa visión. Y así es que surgen también nuevos actores que van a intervenir, ya sean las academias, las escuelas de bellas artes, el rol mismo del mecenas. Entonces, se empieza a estudiar de acuerdo a la influencia de estos actores. Lo que vemos es también hay nuevos espacios para mostrar estas exposiciones. Aquí ven un ejemplo del tipo de estudio que se realiza, el gusto por el realismo que se incrementa con la democratización del público. Entonces aquí aparecen otros autores como George Duby, que va a proponer que hay tres factores que van a influenciar desde lo material a lo cultural, ya sea los cambios geográficos en la distribución de la riqueza, la aparición de nuevos tipos de clientes, porque hay nuevas clases sociales, como por ejemplo la burguesía, nuevas creencias y mentalidades que repercuten en la dinámica de las formas expresivas. Entonces, el hecho de poseer un cuadro eh, se limitaba mucho al contenido de esa obra, que no necesariamente va a ser un paisaje, podía ser otro tipo de expresión de contenido. Entonces, lo que vemos también es que el contexto cultural va a ser muy determinante, que gracias a el mundo más globalizado, a ese mercado triangular, los intercambios económicos comerciales, también va a evolucionar el rol del artista en cuanto a ese término del autor de una obra y el público. La autonomía que va a tener también un artista o un autor y cómo esto se va a eh, recepcionar. Tal es el caso, por ejemplo, de Rembrandt. Rembrandt va a ser tanto que va a estar en la esfera de producción artística, pero también va a tener una gran influencia en su recepción de su obra. ¿Por qué? Porque él mismo se iba a los mercados a vender, a comprar sus propias obras para poder potenciar y decir, ah, entonces alguien está comprando ese cuadro, yo también quiero comprar. Entonces, influía de esa manera en esas interacciones. A esto me remito entonces en la evolución de ese esquema del texto anterior de Kabursiki. Van a haber también nuevos públicos, como estábamos comentando, que tiene que ver con los aficionados del arte, los críticos del arte, salones, eventos, y así va a cambiar entonces la posición del artista. Entonces hay una pregunta también de otro historiador del arte, ¿cómo llegó a estabilizarse en paradigmas estéticos relativamente duraderos, en tanto depende del contexto y de categorías sociales en constante evolución? ¿Cómo se va a estabilizar una propuesta pictórica ante tantos cambios y el contexto? Es entonces la pregunta de este autor. Y así tenemos entonces la importancia del contexto. Entonces, por ejemplo,
en nuestro país el 3 de mayo es el Día de la Cruz y que tiene toda una celebración popular al respecto, como ven en pantalla. Pero si nos vamos a otro contexto, el 3 de mayo es esta famosa obra de Goya, ¿verdad? Que básicamente es un fusilamiento que tiene que ver entonces con un contexto global más eh, fuera del contexto mismo de producción del artista que le va a influenciar. Y a eso me refiero con las invasiones napoleónicas. Gracias a que Napoleón va a invadir España y va a querer tomar más territorio, porque eso se refiere a un periodo de tiempo en donde el poder se expresaba por la extensión del territorio, es que va a haber una inestabilidad en España, en la corona española, y va a reproducirse en las guerras de la independencia latinoamericana. Por eso es que, como ven en pantalla, muchas de las independencias, las fiestas patrióticas, son seguidas. Gracias a esta inestabilidad en la corona española, entonces tiene ese efecto histórico-social. Y todo ese gran contexto va a influir en la producción pictórica necesariamente. Va a influir también en los elementos que nos van a reunir, que son los culturales, como el sentido de construir la nación. Entonces aquí es lo que vemos ya un análisis más fino en toda esta influencia que existe. Y eso es un poco entonces este primer periodo de la sociología del arte, en donde va a ser un arte y sociedad, el arte y sociedad que va a empezar a contemplar el contexto de producción del artista, para después pasar el arte en sociedad, que tiene que ver netamente este gran contexto, cómo va a influenciar todo esto, esta producción pictórica, es decir, las diferentes expresiones culturales, pero también que se va a agregar la recepción cultural, que van a empezar a existir estos públicos, estos espacios donde mostrarse, estas academias, escuelas, entonces el artista va a tener su autonomía, ya no es más dependiente de un rey. A esto es lo que se refiere a esta primera entonces etapa de la sociología, y que sobre todo hay un contexto tanto material como este contexto cultural que está ligado a esta realidad social o las distintas realidades sociales, que tiene que ver nuevamente con nuestro trabajo anterior, la lectura anterior. Yo les agradezco por la atención.